Juan Raúl Ferreira, de Fogón en Fogón. Hoy vamos a sacar del baúl de los recuerdos algo que nos une mucho a los uruguayos y a los argentinos. Alguien que yo quizás no he recordado y no le he exteriorizado mi gratitud suficientemente. Lo recordé el otro día cuando por la televisión veo que el Papa está a punto de hacerlo santo. ¿Cuántos? 2 santos ya van. Yo les conté de Monseñor Romero, hoy San Romero de América. Toda la ayuda que me dio en lo personal, en lo político, en lo espiritual, en lo moral. Enrique Angelelli, un argentino. ¿Cómo se cruza nuestra vida con la de Enrique Angelelli? Bueno, no fue por casualidad que fue la única autoridad de la Iglesia argentina que denunció las muertes de Selmar, el Toba, Barredo, Huaytlo, la desaparición de Liberov. Él estaba en Buenos Aires esos días. Yo, junto con el hijo mayor del Toba y uno de los hijos de Selmar, hice varias gestiones, íbamos a visitar. A veces nos cerraron en las narices algunas puertas eclesiásticas, como la del nuncio, Monseñor Piolagui. Fuimos con mi madre. No nos dejó entrar a la nunciatura. Nos preguntó, hablando de nuestros amigos legisladores, que eran los que sabíamos de su desaparición en ese momento, ¿son sediciosos? No, le dijimos, son 2 prestigiosos líderes democráticos del Uruguay, entonces no tienen nada que temer, y nos cerró las puertas en las narices. Yo quedé preocupado porque estuvimos esperándolo unos buenos 40 minutos, al frío y con todo el mundo viéndonos pasar. Entonces miren esas cosas. Me fui al Colegio Cardenal Copelo. ¿Por qué al Colegio Cardenal Copelo? Porque allí los hermanos de la instrucción cristiana, los mismos que acá en Montevideo tienen el Colegio La Menea, donde yo fui, Colegio y Liceo La Menea, tienen un colegio, y estaba allí el que había sido hermano director, el hermano Esteban. Esas vueltas de la vida que por algo se dan las cosas, ¿no? Y él me dice, mira, acá cerca se está quedando por unos días, porque ya era obispo de La Rioja, Monseñor Enrique Angelelli. Él seguramente te puede sugerir algunos contactos. Yo más que nada lo que quería en ese momento, contactos en ese momento nos sobraban, puertas que habíamos golpeado, era que alguien cuidara un poco de mi madre, porque algunas gestiones nos exponían mucho. Yo no lo llegué a tratar demasiado. Fui a verlo con mi madre, le dije sí a solas que estaba preocupado por la suerte de ella. Y entonces, cuando alguna gestión creíamos que nos exponía mucho, él la cuidaba. Y yo siempre que he recordado la relación con Angelelli he dicho, cuidó a mamá mucho esos días. Pero mamá, con el paso de los años, nos repetía y nos insistía que el cuidado de Angelelli no era servirle al té o traerle una mantita si hacía frío. Que el cuidado de Angelelli fue hablar y hablar y hablar con ella para prepararla de alguna manera a cumplir el papel que cumplió, el de sostén moral de toda la familia en los años difíciles que se avecinaban. Bueno, Angelelli cuidó a mamá.
en ese sentido. Nosotros nos fuimos en los últimos días los primeros días de junio de la Argentina. A fines de junio nos separamos mis padres y yo. Ellos van para Londres, yo para Estados Unidos. Y el 6 de agosto, Monseñor Angelelli muere en lo que se da a conocer como un accidente automovilístico. Me acuerdo que mi madre decía, lo mataron. Después empezamos a averiguar mucho más de él y por qué había sido tan importante la ayuda que le dio a mi madre. Angelelli había sido de los sacerdotes que habían hecho vanguardia con el Concilio Vaticano II en la Argentina. Ya llevaba casi que 10 años de obispo en La Rioja. Lo agarramos en Buenos Aires casi que de casualidad. Y yendo a La Rioja, se le rompen los frenos del auto, se muere, y la justicia argentina, con la complicidad de las autoridades eclesiásticas del momento, llegan a procesar al conductor del auto por homicidio culposo. Recién en 2018 se descubre que le habían cortado los frenos para matarlo. Fue un asesinato. Como asesinaron al padre Luis, como asesinaron al padre Luciano, como asesinaron a un laico, Gabriel, muy amigo de Angelelli también. Estas 4 víctimas del terror, figuras muy religiosas, se les tuvo como muertas por accidente hasta que se procesa, después de recuperar la democracia, y se le da cadena perpetua a los 2 asesinos materiales de Angelelli y de estos otros 2 sacerdotes y del laico. Pero además el Papa Francisco desclasifica los documentos y demuestra cómo la Iglesia sabía que Angelelli había sido asesinado y aún así aceptó la versión del accidente automovilístico. Bueno, el año pasado, el 28 de abril, el Papa Francisco lo hace beato. Francisco hizo una cosa muy genial desde mi punto de vista, perdonen que lo describa así. Modifica el código canónico y establece la beatificación por muerte por odio a la fe. Los mártires, los que son muertos porque odian las convicciones que defienden. Así fue como se beatificó a Romero, que ya es santo, y estaba previsto que para este 6 de agosto, al cumplirse un nuevo aniversario de la muerte de beatificación, es el paso previo a la canonización, que es cuando son santos, el Papa iba a hacer una gran celebración en Roma para declarar a Angelelli y a los otros 3 argentinos que he nombrado santos. Esperemos que cuando pase la pandemia se pueda conmemorar esta figura inconmensurable de la vida moral, religiosa y espiritual de la Argentina, y este hombre que también está allí entre tantas cosas maravillosas en el baúl de los recuerdos del exilio. El hombre que ayudó a Susana, el hombre que ayudó a mi madre. No le ayudó trayéndole una tacita de té, le ayudó de verdad. Juan Raúl Ferreira, de Fogón en Fogón.